a little boy on Calle 76 and 57 and 55, where I was born, we used to go and sing La Rama. I was maybe 8 or 9 years old. This was a tradition when we used to go out for Christmas and sing, and they would give us money. I never knew where the Rama came from or why people were doing it. We just used to do it because that was the thing to do for Christmas. And this tradition still continues to this day in Merida. It is dying. There's less and less kids now in the streets for Christmas, but the tradition still goes on. So this is my friend Alonso, that everybody knows him as Azul because he's got blue eyes. Everybody here in Santiago has nicknames. So, tú me dices que en los finales de los 40s tú iniciaste la Rama en Mérida. ¿Me puedes contar de eso? Mi hermano y yo. ¿Tu hermano y tú? Un grupo de progreso. ¿Qué le dicen a tu hermano varón? Sí. Bueno, se inició con nosotros, estuvimos en Nuevo Laredo 2 años y ahí aprendimos esa tradición. Pasábamos al otro lado, ¿no? A Laredo, Texas, y cuando nos regresamos a Progreso, pues lo traímos aquí a Mérida. No funcionaba en esa época la Rama. Pero eso, como dice la canción, deme a mi aguinaldo. Entonces eso veníamos a buscar en las casas de las gentes del dinero. ¿Y cómo empezaron? ¿En dónde empezaron? Bueno, pues salíamos de aquí y nos íbamos al Paseo de Montejo, que era la más larga. Y después Cupules, todas las avenidas principales, donde había las casas de gente de dinero. Habían 4 o 5 avenidas principales. Eran 5. 5 avenidas principales en Mérida. En esas avenidas, Montejo, Cupules, la gente de dinero, y ahí se iban ustedes a cantar. Sí. ¿Cuántas personas empezaron la Rama en Mérida? 4, empezamos 4. ¿Quiénes eran? Veníamos de Progreso. Era mi hermano, yo y un muchacho que se llama Baltasar y otro de Progreso. Y otro Edwin. Yo el más pequeño de 8 o 9 años. 8 o 9 años. Y mi hermano era de 10 o 11 años. Pero éramos los más grandes. Azul, en 1949, cuando ustedes salían a cantar la Rama, me dices tú que iban a Paseo de Montejo, sí, a Cupules, a la Pérez Ponce, que eran las avenidas principales de Mérida, donde vivía la gente de mucho dinero. Sí. Para ellos era una novedad. Y les daban su aguinaldo, o sea que les daban su gastada, como decimos los yucatecos, para todo el mes de diciembre. Exactamente. ¿Cuánto les daban por casa? Pues, vamos a decir, abarcamos 100 casas. Hay unas que nos dan 5 pesos, 10 pesos. ¿Cuánto ganan en una noche? Tal vez 400, 500. 400, 500 pesos. ¿Quiénes dinero? Mucho dinero. Era mucho dinero. ¿Y qué hacías con ese dinero? Pues compraba yo, en esa época era la recesión de la guerra. Entonces, ya acaba de terminar la guerra, terminó en el 46. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, y todos los países estaban para abajo. Y era mucho dinero para nosotros. En esa época veníamos nosotros porque había mucha crisis en Progreso. Desde que se inauguró el Muelle Nuevo empezó la crisis en Progreso, porque se desempleó mucha gente. Entonces tu dinero te duraba para todo el año de lo que cantaban, y ayudabas a tu familia. Sí, ayudabas. con todo lo que ganamos en las ramas, nos daba para comprar nuestros libros y todas las cosas. Todas nuestras necesidades. Cuando yo estaba chico, yo agarraba una cajita de zapatos, le ponía una veladora, una imagen de la Virgen María y nos salíamos a cantar la Rama. Es todo, es más, ni agarramos ramas. No había ¿Cómo hacían ustedes la Rama? ¿Cómo empezó la Rama? No, nosotros sí hacíamos la tradición porque se llamaba una rama. Pues veníamos a cantar las ramas y dije, ¿cuál es? No tiene nada. No, nosotros veníamos aquí en el fondo, los patios de aquí en Mérida muy grandes y tenían de todo. Entonces hay unas matitas, unas palmeritas que se llaman Ixchiat, en maya. Entonces esas agarramos, cada uno de nosotros agarramos un rollo y lo formamos un arco
comprábamos los farolitos, los antiguos, poníamos 4 farolitos y en medio un imán, siempre colgado de las ramas, un arco. Por eso el correo donde estábamos 4 personas, 2 agarrando las ramas, uno agarrando la imagen y otro con el bote para el dinero. Teníamos uno que nos cuidaba. Y tenían el guarura que cuidaba el dinero de la rama. Nos cuidaba a nosotros. Venimos los 4 de Progreso 2 años y después por problemas de salud no pudieron venir los otros 2. Entonces vino mi hermano y yo, vinimos los 2 y tuvimos que ajustarnos buscaron amigos de aquí de Mérida. 2 amigos aquí. El tercer año ya habían 2 de Mérida y los 2 de Progreso. Al 4.º año, cuando vinimos, tuvimos que buscar los otros 2 porque el profesor, Quique y el otro muchacho, formaron sus ramas. Como iban creciendo las ramas, ibas ganando menos. Claro. Porque era la misma ruta que ellos llevaban. Y era una competencia que vamos más temprano porque... nos vayan a ganar. Ajá. Y entonces las familias las dejaban ariscas. Porque como era competencia, llegaban y había pleitos. ¿Qué sientes tú después de 62 años de que tú trajiste la rama a Mérida, cuando ves que pasan los niños ahorita y cantan la rama? No, yo empiezo a cantar con ellos y les digo, no es así, no es así. Yo traje la rama aquí a Mérida, después a la reina. ¿No lo crees? Y se lo cuento a mis vecinos y se ríen de mí. No lo creen. No lo creen. No lo creen, nada más el que participó conmigo, que Enrique, sí. El maestro Enrique. Sí, porque participó. Pero los demás, mis hijos y todo, hasta mis hijos no lo creen. Azul me comentó que él trajo la rama Mérida en los finales de los 40. Me di la tarea de buscar más información referente a esta bonita tradición navideña. Por todos los datos que hemos buscado, todo apunta que en realidad sí fue él el que inició la rama en Mérida. Y quiero hacerle un homenaje no solo a él, a mi rumbo de Santiago, sino a esta bonita tradición que se está perdiendo poco a poco en nuestro querido Mérida. Naranjas y limas y limones, que linda es la Virgen de todas las flores. En un jacalito de cal y de arena nació Jesucristo para la Nochebuena. A la medianoche un gallo cantó y en su canto dijo, ya Cristo nació. Y hacemos una pausa y deme mi aguinaldo, si me lo has de dar, las noches son cortas, tenemos que andar.